A continuación, ¿cierto? Vamos a ver la forma de poder acceder a estos elementos que vemos acá. JavaScript trabaja también por medio de eventos, ¿ya? Y nosotros principalmente podemos programar un evento de lo que queramos, ¿ya? Yo puedo calcular, programar un evento de una etiqueta P, podría programar el evento de una etiqueta A, podríamos hacer muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del botón, ¿cierto? Que por defecto el botón tiene un evento, que es el submit, ¿cierto? De enviar. Nosotros podemos desde jQuery poder acceder a un evento del botón, ¿ya? Eh, Podemos acceder a este botón por medio de por medio de su identificador. Nuestro identificador del botón se denomina BT, ¿ya? Entonces podemos accederlo por medio de la siguiente manera. Nosotros acá podemos programar por medio de un selector. Dentro del selector yo puedo definir un nombre de etiqueta, puedo definir una clase o puedo definir un ID, ¿ya? Por ejemplo, si colocamos hashtag ID, ¿cierto? Perdón, hashtag en este caso BT, significa que estoy seleccionando esta etiqueta inmediatamente, ¿ya? ¿Qué podría hacer yo desde JavaScript? Modificar su estilo CSS, podría borrar o eliminar este control, cambiar el contenido o el nombre del valor que tiene, podría hacer muchas cosas, ¿ya? Uno de los eventos que nosotros podríamos también realizar o asignar a ese botón es el evento de clic, ¿vale? Entonces, el evento de clic, principalmente lo que nosotros podemos hacer acá es asociarlo a una programación para ese evento, ¿vale? ¿Qué programación? Obviamente, rescatar la información y obviamente poder hacer algún proceso o algún cálculo, ¿vale? Obviamente, esa programación la debo hacer entre esos dos paréntesis. Por lo tanto, yo debería crear una función anónima que viene dado por esa estructura que nosotros vemos acá, ¿ya? Esa función anónima, nosotros principalmente deberíamos trabajar entre las llaves, ¿vale? Por ejemplo, vamos a generar un alert que vamos a colocar aquí, funciona. Entonces, al momento de ejecutar ahora, el alert no va a ejecutarse inmediatamente, sino que cuando hagamos clic en el botón, ¿vale? De esa manera. Ahora, por otra parte, también hay una funcionalidad que podemos evidenciar. Al momento de ejecutar, ¿cierto? Vemos que presionamos el botón calcular y el formulario se actualiza. Como podemos ver en el ejemplo, se actualiza. Ahora, si quisiéramos evitar la actualización de la página, porque obviamente la idea es que más adelante la página se renderice en algunos sectores y no completamente, porque en el fondo hace un trabajo adicional. Entonces, este evento E, en este caso, la función tiene la particularidad también de recibir una variable y esa variable nosotros podemos definir esa estructura que vemos ahí. Por ejemplo, prevent default. ¿Qué es lo que hace prevent default? Que al momento de enviar, ¿cierto? O calcular, ¿ya? Funciona y mi formulario no se actualiza en este caso, ¿ya? Entonces es una manera de poder evitar que se sobrecargue la página porque en el fondo con jQuery nosotros podríamos renderizar o dibujar solamente algunos sectores de nuestra página. Entonces no es necesario que se actualice completamente. ¿Quién permite eso? En este caso, el evento llamado prevent default, ¿vale? Evitamos el envío del formulario. Obviamente vemos que ya funciona el evento. Entonces, si funciona el evento, nosotros podemos ejecutar acciones acá, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos acá poder empezar ya a capturar información. Por ejemplo, nosotros en jQuery podemos declarar variables, ¿ya? Al igual que en PHP existen variables de este tipo en donde automáticamente al momento de definir una variable, por ejemplo n1, si yo quisiera rescatar lo que existe en el campo n1, por ejemplo si yo escribo un 10 y quisiera rescatar ese 10,
en jQuery lo debo hacer por medio de su selector, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo accedo a ese control? Lo accedo por el ID, ¿ya? Por lo tanto, acá, como lo accedo por el ID, debo especificar el hashtag N1, ¿ya? Ahora, punto val. De esa manera nosotros accedemos al valor que tiene asociado esa etiqueta o ese control. Por defecto queda como string, ¿ya? Por otra parte, si quisiéramos rescatar el segundo valor, n2 igual a, por ejemplo, hashtag n2.val, ya te estamos rescatando el segundo valor, ¿vale? Ahora, obviamente nosotros podríamos validar, ¿ya? Podríamos validar los campos vacíos, ¿ya? Entonces estamos dentro del evento clic del botón, por lo tanto podríamos hacer un if, ¿cierto? Y ese if, en el fondo preguntaríamos si n1 es igual a nada o n2 es igual a nada, de esa manera. Si eso se llegase a cumplir, podríamos generar un alert que diga, por ejemplo, faltan datos, ¿vale? Entonces al ejecutarlo, ya, entonces calculamos, faltan datos, ¿vale? Si ingresamos datos, cualquier dato, ¿cierto? Ahí el botón no hace nada porque hemos ingresado datos. En caso contrario, nosotros deberíamos calcular, vamos a hacer algo súper básico, la suma. Yo no puedo calcular n1 más n2. Vamos a ver qué es lo que sucede con eso y mostramos alert suma, ¿vale? De esa manera. Entonces, por ejemplo, si colocamos 3 y 3, calculamos, lo que hace, en este caso, ¿verdad?, es concatenar, juntar. Entonces, cuando nosotros queramos hacer algún proceso matemático, lo debemos hacer de la siguiente manera. La forma en cómo nosotros transformamos un string a entero es muy similar a Java, pero sin el integer, ¿vale? Simplemente parseIn, nosotros transformamos un string a entero. Y ya con eso, si nos fijamos, enviamos de nuevo 3 y 3, ya, 3 acá, y 3, calculamos y ya nos muestra un 6. Entonces la forma de trabajar jQuery es bastante simple, como podemos ver. Hay que manejar muy bien la sintaxis, ¿ya? La forma en cómo rescatar datos, que básicamente lo vamos a definir de esa manera, y algunas validaciones sencillas como vemos el proceso de acá. Ahora, por otra parte, nosotros lo que podemos hacer también es poder acá escribir en este div el resultado, ¿ya? Si quisiéramos escribir en este div el resultado final, simplemente nosotros lo que podemos hacer es acceder al selector nuevamente, y ese selector que quiero modificar ahora se denomina total, ¿vale? Entonces colocamos un hashtag total y la forma en como nosotros podemos escribir es por medio de otro método que es el método HTML, ¿vale? Significa que nosotros podríamos, por ejemplo, escribir, por ejemplo, la suma más h4 de esa forma. Entonces ya estamos enviando información de esa manera, por ejemplo, calculamos y nos muestra el resultado, ¿vale? Ahora, por otra parte, lo que nosotros podemos hacer también es lo siguiente. En vez de generar un alert, podemos usar las bondades de Materialize y simplemente materialize.toast nos permite, por ejemplo, generar mensajes al estilo Android por medio de los toast que nosotros conocemos en Android. Por ejemplo, calculamos y el mensaje nos aparece acá en pantalla por 3 segundos, ¿vale? Entonces existen dos maneras de poder enviar mensajes por medio de alert
básico del estándar de JavaScript, jQuery, o por medio de Material Design, ¿cierto? Materialize, que nos ofrece un pequeño Toast, ¿vale? Ahora, si nosotros quisiéramos también, más adelante, la idea es poder comunicar algunos elementos de JavaScript con PHP, ¿vale? Que ese es el objetivo también que deberíamos revisar. Por lo tanto, eso es lo que deberíamos ver en la próxima clase o en el próximo video. Por otra parte, también mencionar que el código ya se empieza a dividir, se podría decir, en donde lo ideal es que nuestro HTML, si se fijan, se mantiene intacto, pero nosotros modificamos el HTML por medio de JavaScript. Obviamente nuestro JavaScript más adelante dentro de un formulario o dentro de una página va a ir creciendo considerablemente. Por lo tanto, estos elementos que nosotros vemos aquí, nosotros los podríamos sacar y dejar en un archivo aparte. Y eso es lo que vamos a terminar con esto. Por ejemplo, yo podría acá en el archivo JS de nuestro proyecto, podríamos crear un nuevo JavaScript que se va a llamar mi.js, ¿ya? Y en ese JavaScript mi.js yo podría tener funciones, ¿ya? Por ejemplo, funciones, y le vamos a llamar en este evento botón, ¿vale? De esa manera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente en nuestro archivo, ¿ya? Que es este que vemos aquí, nosotros podríamos, déjenme revisar cuál es, este es, voy a cerrar los otros para no confundirme. En este archivo yo podría tomar todo esto, ¿ya? De aquí, lo saco, ¿vale? Y lo voy a pegar acá. Ordeno el código. O sea, todo lo que habíamos hecho en un principio, nosotros lo dejamos ahí y acá simplemente lo que deberíamos hacer es llamar a la función del evento. Pero antes de llamarlo, esta es mi función, evento botón. Entonces, antes de llamarlo, yo debo acá, al igual como importamos el jQuery, importar mi archivo JS, ¿vale? Entonces, luego de eso, yo estoy en condiciones de llamar al evento del botón, ¿vale? Entonces ya nuestro código se reduce en relación a lo que había antes. Entonces, la forma de trabajar, ¿cierto? Sigue funcionando de la misma manera, ¿ya? Ahí está. Y obviamente ya estamos contando con un archivo aparte que vendría siendo mi.js, en donde este archivo mi.js debería tener solamente funciones que se encarguen de manipular, procesar, comunicarse con un archivo PHP, etc. ¿Ya? Entonces en el siguiente video la idea es poder profundizar aún más en lo que es jQuery. Hemos visto instrucciones súper sencillas en términos de cómo capturar datos desde un formulario, cómo validar campos vacíos, cómo generar un toast, ¿ya? Cómo transformar un string a entero, ¿ya? Y cómo nosotros podemos escribir en una etiqueta, ¿ya? Eh, contenido, eh, contenido desde jQuery, ¿vale? Eh, Eso ha sido todo por este video. Espero que se haya entendido la diferencia y lo ideal es que siempre, como buena práctica, el HTML quede de esta forma y se vaya completando la información por medio de jQuery. Cuando entremos al camino o al campo de lo que son las bases de datos pasa exactamente lo mismo. La idea es que el procesamiento de la base de datos lo haga PHP, pero que se comunique con jQuery y jQuery sea el encargado de renderizar contenido en el HTML. ¿Vale? Lo dejamos hasta acá entonces. Y en el siguiente video explicamos el concepto de PHP.